tejido sanguíneo, la sangre. La sangre vemos que tenía tres tipos de células. Los glóbulos rojos, que son los más abundantes, las plaquetas, o también llamados trombocitos, y luego tenemos a los glóbulos blancos. Entonces, estos elementos, los glóbulos blancos de la sangre, que no son el único lugar donde los encontramos, como hemos visto, los glóbulos blancos, a diferencia de las plaquetas y los glóbulos rojos que solamente están en la sangre, los glóbulos blancos también los vamos a encontrar en el tejido conectivo. Y además los vamos a encontrar en los tejidos linfoides. Porque también los glóbulos blancos, especialmente los linfocitos, se pueden, además de haberse desarrollado en la médula ósea roja, se van a producir también en tejido, en médula ósea, como son el tejido linfoide. Entonces, estos glóbulos blancos de la sangre, que los encontramos también en el tejido conectivo, los encontramos en el tejido linfoide, son los que forman parte o son los encargados de nuestro sistema inmunitario. ¿Ya? Estos glóbulos blancos, sistema inmunitario. Cuando hablamos de sangre, pero ya estamos diciendo que los glóbulos blancos únicamente no están en sangre, pueden estar en otros tejidos. Por eso que ahí hablamos ya del sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario vamos a tener órganos especiales de nuestro sistema inmunitario, que ahora los vamos a desarrollar. Son órganos donde tenemos la característica más importante es el tejido linfoide. Tejido linfoide cuya estructura es más pequeña, más, digamos, más microscópica, pero que esté completamente organizada, es el folículo linfoide. Folículo linfoide. El folículo linfoide que puede ser primario y que puede ser secundario. Eso vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, ese tejido linfoide es la característica más importante de nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario, como hemos dicho muchas veces, es la segunda barrera de defensa de nuestro cuerpo. La primera barrera, ¿cuál era? Los epitelios, ¿no? Los epitelios, la piel no, los epitelios. Epitelio digestivo, epitelio respiratorio, epitelio urinario son la primera barrera. Entonces tenemos la segunda barrera. Una vez que nuestra primera barrera es sobrepasada por los microorganismos o cualquier otro agente, que puede ser físico o químico, se van a encontrar con el sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico va a actuar generalmente en el tejido conectivo. Pero lo vamos a encontrar en la sangre, lo vamos a encontrar en el tejido conectivo, lo vamos a encontrar en órganos que están especialmente organizados para esto. Esos órganos son los órganos linfoides, tejido linfoide, y son uno de los más importantes, el timo. El timo es un órgano que lo tenemos en el mediastino, que conforme pasan los años va evolucionando. Se va llenando de grasa, se va engrosando y en la etapa adulta tenemos un timo muy pequeñito. Pero en un niño, en un recién nacido o en un feto, el timo es muy grande. ¿Por qué? Porque en el timo van a madurar los linfocitos T. ¿Ya? Los linfocitos T van a madurar en el timo. Luego tenemos otro órgano linfoide que es el vaso, que también hemos hablado de él, ahora vamos a ver un poquito más. Y después otro órgano linfoide que es el ganglio linfático. Estos tres órganos, timo, vaso y ganglio linfático, y a esto le podemos agregar inclusive la médula ósea, ¿no? Porque ahí también tenemos tejido linfoide. Estos tres órganos primeros que están acá son órganos encapsulados. Son órganos encapsulados, es decir, son estructuras sólidas constituidas por esto, por tejido linfoide, que tienen folículos. Entonces, y están rodeados por una cápsula. Es decir, hay un parénquima, hay un estroma. ¿Ya? Hay parénquima y estroma en estos órganos. Y además vamos a tener también tejido linfoide no encapsulado.
¿Dónde vamos a tener este tejido linfóide encapsulado? En las mucosas. La mucosa respiratoria, la mucosa digestiva. Ahí vamos a encontrar nosotros tejido linfóide encapsulado. Las amígdalas palatinas, las adenoides son órganos linfóides no encapsulados, están recubiertos por el epitelio. En toda la mucosa digestiva, a nivel del apéndice cacal, del ileum, del colon, tenemos muchos tejidos linfóides, pero es un tejido linfóide que no es encapsulado, solamente está rodeado por la mucosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, estos órganos que se ven. Ahí vamos a ver una imagen. Ahí vemos la imagen de una persona que tiene una alteración del sistema inmunitario. Esta es una alteración del sistema inmunitario. El sistema inmunitario normalmente nos debe proteger, ¿no? Pero en algunas personas lo ataca. No, algunas personas el sistema inmunitario nos ataca. Entonces, en este caso, un ejemplo de una persona que está siendo agredida por su propio sistema inmunitario. No es una enfermedad que se llama lupus. Lupus no es una enfermedad autoinmune, igual como la artritis, igual como la esclerodermia, ¿no? Son enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico ataca a la persona, a sí misma. Entonces, este es ejemplo de una enfermedad entonces, donde el sistema inmunitario está alterado. Acá tenemos todos los lugares donde tenemos tejido inmunitario, órganos encapsulados que les decía, el timo, ¿ya? El timo del mediastino. Acá tenemos el vaso, ¿no? Y luego tenemos una serie de ganglios linfáticos que están en relación o unidos por el sistema linfático. Está en verde, ¿no? Los órganos que son no encapsulados están generalmente en la mucosa digestiva y en la mucosa respiratoria. Acá también podemos considerar como un órgano linfóide a la médula ósea. ¿Ya? Médula ósea. Bien, entonces el sistema inmunitario tiene a su cargo la defensa inmunitaria del cuerpo. Nos deben proteger contra macromoléculas, virus, bacterias, otros microorganismos invasores y destruyen células transformadoras por virus. Perdón, destruyen células transformadas por virus. ¿Qué es una célula transformada por virus, por ejemplo? Los virus, cuando ingresan a nuestro cuerpo, producen cambios en las células. Un cambio muy conocido son las verrugas, ¿no? Los que tienen verrugas en la piel, en cualquier parte del cuerpo, generalmente son originadas por un virus que ingresa y deforma el tejido. Esos cambios virales en nuestros epitelios, en nuestras células, también son células que van a ser luego destruidas por nuestro sistema inmunológico. Pero a veces los virus son muy virulentos, no para la relevancia. Entonces, estos virus pueden producir masas, ¿no? Masas verrucosas, que son verrugas. Hay algunas verrugas que son benignas, que no tienen mayor problema, pero hay otras verrugas que se pueden malignizar, ¿no? Como en el caso de los PVH, ¿no? Los papilomavirus humanos, encargados que están en la línea de la producción del cáncer de cuello uterino, ¿no? El papilomavirus humano hay varios serotipos, y hay algunos de esos serotipos que producen unas verrugas que condicionan la aparición del cáncer de cuello, el cuello uterino, que es una de las primeras causas de cáncer en la mujer, en el Perú, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están constituidos por el órgano linfóide? Tenemos los ganglios linfáticos, que es lo que más tenemos a la mano. ¿Quién nos ha palpado un ganglio linfático? ¿No? A nivel del cuello, cervical, etc. A veces también cuando nos hacemos una herida en el pie se pueden inflamar ganglios linfáticos a nivel de la zona poplitea, en la axila, etc. Son fáciles de palpar, sobre todo a nivel cervical. Luego tenemos el timo, el vaso, la médula ósea y el sistema linfóide difuso, que hemos dicho que son la parte no encapsulada, ¿no? Lo que no tiene cápsula. El sistema inmunitario proporciona la segunda y tercera barrera de defensa contra los patógenos invasores.
La primera barrera de defensa hemos dicho que es el sistema en la piel, los epitelios, ¿no? Los epitelios. En los epitelios consideramos la piel y mucosas. Y en la piel consideramos solamente la epidermis. Tampoco no es toda la piel, solamente la epidermis. Esa es la primera barrera de defensa, el epitelio. Cuando los diferentes agentes penetran esta barrera de defensa, se va a activar el sistema inmunitario, ¿no? Que tenemos dos tipos de sistemas inmunitarios. Sistema inmunitario innato o natural y sistema inmunitario adaptado, ¿no? Adquirido. El innato o natural es inespecífico, ¿no? O sea, no hay una especialización de las células, simplemente cualquier cosa que ellos detectan lo van a tratar de eliminar. ¿Quiénes forman parte del sistema inmunitario innato o natural? Tenemos el sistema de complemento, número 1, células que fagocitan partículas extrañas, macrófagos, neutrófilos, y células que destruyen células tumorales infectadas por las células MK o natural killer, ¿no? Todas ellas son las de inmunidad innata. No requieren ninguna sensibilización previa. Reconocen a una sustancia o un elemento como extraño y automáticamente lo van a tratar de eliminar por cualquier mecanismo que se vea ahí. Pero el siguiente, esa sería la segunda barrera de defensa. La tercera barrera de defensa es esta, el sistema inmunitario adquirido o adaptativo, ¿no? Elimina agentes invasores específicos y tiene la capacidad de mejorar su capacidad para reaccionar contra ese componente particular conforme tiene más confrontaciones contra él. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una sensibilización previa y nuestro sistema inmunológico, conforme tenga más contacto con ese agente, lo va a tratar de hacer mejor esa eliminación. Dentro de este sistema adquirido o adaptativo tenemos nosotros la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? La inmunidad celular está dada por los linfocitos T y la inmunidad humoral por los linfocitos B, que tiene que ver con las células plasmáticas. Entonces los organismos o cualquier elemento extraño puede ingresar por la piel, la mucosa intestinal, la mucosa respiratoria, etc., ¿no? Y nosotros nos vamos a proteger por medio del sistema inmunitario. Tenemos mecanismos de protección de superficie. Por ejemplo, la queratina de la piel nos debe proteger. El moco, ¿no? El aparato digestivo, el aparato respiratorio también nos debe proteger, como hemos hablado la semana pasada. Cualquier sustancia extraña debe quedarse pegada al moco. La acidez de la vagina también. Cuando el pH de la vagina es adecuado, esa acidez también elimina microorganismos. Son inespecíficos. Ahí también se puede encontrar, por ejemplo, las lágrimas, la saliva, etc. Reacciones inflamatorias agudas es respuesta organizada de los tejidos frente a cuerpos extraños de cualquier naturaleza. Eso se da cuando hay lesión tisular. Respuesta inmune, dirigida a grupos químicos dependientes de los agentes invasores o extraños de naturaleza específica. Pero la respuesta inmune se da ya cuando hay una sensibilización previa. Ya eso es parte de la inmunidad humoral. Y esa respuesta inmune o inmunidad humoral se da por estos elementos que ustedes ya van a conocer, que son las inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Ese es un gráfico clásico de un anticuerpo o una inmunoglobulina que está formado por cadenas pesadas y cadenas ligeras, ¿no? Donde las cadenas ligeras son las que se van a modificar. Se van a modificar en relación al antígeno que tienen previamente sido sensibilizados. Es una estructura general de una inmunoglobulina, ¿no? Tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas, la G, la F, etc. Entonces el sistema inmunitario lo conforman tejidos y células. Para su funcionamiento el organismo debe reconocer como extraños los elementos exógenos, a todo aquello que se encuentra en la superficie de un elemento exógeno es el antígeno, ¿no? Este proceso de reconocimiento activa del sistema inmune que busca neutralizar o destruir el antígeno mediada como actor principal por el linfocito. Entonces la principal célula que nosotros vamos a estudiar en el sistema inmunológico siempre va a ser el linfocito. Siempre. Y el linfocito puede ser T o puede ser B. Y ya sabemos que el linfocito T va a seguir diferenciándose hasta llegar a la célula plasmática.
Linfocito T, inmunidad celular. Linfocito B, inmunidad humoral. Entonces va a haber un sistema también que se va a activar un complejo de antígeno-anticuerpo cuando se hagan estas reacciones de inmunidad. Y los agentes extraños tienen en su superficie generalmente las moléculas antigénicas, que pueden ser péptidos, que pueden ser proteínas o pueden ser polisacáridos. La mayor parte de las moléculas antigénicas se encuentran en la membrana celular, ¿no? Es donde se reconoce a los elementos extraños. Mecanismo de respuesta inmunitaria, tenemos aquí que participan varias células que sinergian su acción. En un primer momento tenemos a las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno son parte también del sistema inmune, pero se encuentran cercanos o muy pegadas a las mucosas. Entonces está la mucosa, que es un epitelio, entra en contacto con la mucosa el antígeno extraño, y esta célula presentadora de antígeno reconoce los cuerpos exógenos, ¿no? Y lo reconoce y esa información se lo llevan a los linfocitos, ¿no? Le llevan la información al linfocito para que estos puedan realizar su función. La célula presentadora de antígeno solamente reconoce el elemento extraño y lleva la información a las otras células inmunes, que en este caso los linfocitos. Los linfocitos son células efectoras especializadas, reconocen los antígenos exógenos, se unen específicamente a ellos e inician la respuesta inmune, ¿no? Esos son los linfocitos. Es decir, las células presentadoras de antígenos no fagocitan, no dañan ninguna célula, simplemente la reconocen y llevan la información a los linfocitos, ¿ya? Entonces la inmunidad puede estar mediada por células. Se caracteriza por la actuación coordinada de linfocitos y macrófagos contra el agresor. Esa es la inmunidad celular. Y la inmunidad humoral por la secreción de proteínas que son anticuerpos. ¿Quiénes producen estas proteínas o anticuerpos, o también llamadas inmunoglobulinas? Estas, ¿no? Las células plasmáticas que derivan de los linfocitos B. Estos neutralizan los agentes extraños y se unen específicamente al antígeno, ¿no? Ahí va a haber una relación, aquí se va a producir con la célula plasmática que produce antígenos, va a buscar unirse a su respectivo anticuerpo, ¿no? Y ahí se va a producir la reacción antígeno-anticuerpo. Bien. Órganos del sistema inmunitario, ya hemos dicho, ganglio linfático, vaso, timo, y también podemos considerar a la médula ósea, ¿no? Que ya hemos hablado de ella. Las células del sistema inmunitario, linfocitos T, linfocitos B, vamos a considerar acá también los macrófagos, que también tienen una labor muy importante. Macrófagos y las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno. Cuando hablamos de células dendríticas estamos hablando de la CPA, células presentadoras de antígeno. Esas son las células dendríticas. Otro componente del sistema inmunitario, el complemento. El complemento es una parte del sistema inmunitario innato, con el cual nacemos, ¿no? Péptidos antimicrobianos, como las defensinas, ¿no? Citocinas, aquí vienen las interleuquinas, las quimiosinas, etc. Los receptores tipo TOL o TLR, las inmunoglobulinas, EMA, etc. Moléculas de histocompatibilidad principal, que son los que se encargan de reconocer diferentes antígenos. Entonces, todos estos elementos que ya son moleculares, todo esto es molecular ya, son moléculas, son parte también del sistema inmunitario. La parte de acá son células. Aquí nada más nos faltaría colocar, en esto, nada más nos faltaría colocar las células plasmáticas. Y en la parte de aquí abajo ya son la parte molecular del sistema inmunitario. Los linfocitos B se destinan en la médula ósea, maduran y se desarrollan sus características por un proceso de maduración en algún punto de tejido periférico que no se reconoce todavía, circulan por la sangre y los tejidos del organismo y se localizan en los órganos linfoides. ¿No? Entonces, linfocito B, ¿dónde se forma? Médula ósea. Luego pasan a la sangre. Luego van a dar vueltas por todo el cuerpo y
se van a localizar finalmente en los órganos linfoides. ¿Ya? Los linfocitos B, al ser estimulados, se transforman en células plasmáticas. Y las células plasmáticas son las que van a producir las inmunoglobulinas o anticuerpos, que dan lugar a la respuesta humoral, o también llamada inmunidad humoral. ¿Ya? Entonces aquí vienen linfocitos B, células plasmáticas, anticuerpos. Todos los linfocitos cuando son pequeños, cuando están inactivos son más pequeños, pero cuando se activan cuando están en contacto con cuando van a realizar su respuesta inmune. Y cuando van a realizar la respuesta inmune, se agrandan. O sea, al ser activos se van a agrandar. Entonces, cuando son inactivos, son pequeñas, con citoplasma poco discernible, núcleo redondo con cromatina compacta. Cuando se activan, se convierten en células grandes que secretan inmunoglobulinas, que son las células plasmáticas. O sea, un linfocito B normalmente es algo así. Por un núcleo, es una célula grande que tiene puro núcleo, y la célula plasmática es una célula más grande que tiene el núcleo más o menos esto. ¿No? Es una célula plasmática. Y la célula plasmática es la que va a producir las inmunoglobulinas que habíamos mencionado. Las inmunoglobulinas. Bien, estos son los linfocitos B. Los T también tienen su origen en la médula ósea. La morfología también va a depender si están activos o están inactivos. Si están activos son más grandes, si están inactivos son más pequeños. Circulan por la sangre y tejido del organismo, secretan linfocinas a ser estimuladas por un antígeno. Y estas células van a madurar en el timo. ¿Ya? Los linfocitos T van a pasar por un periodo de maduración en el timo. Y de ahí derivan su nombre, ¿no? De ahí, T viene de timo, por eso se llama linfocitos T. Expresan proteínas de superficie, que son receptores de células T, que solo están en la superficie de los linfocitos. Estas proteínas de superficie se reconocen como antígenos específicos. Los linfocitos T que secretan linfocinas tienen un citoplasma basófilo por la presencia del retículo endoplasmático rugoso y tienen un núcleo grande. Tienen receptores, los linfocitos, alfa, beta en un 90%, beta, gamma en un 10%. Esos receptores nos sirven a nosotros para poder identificarlos. ¿Cómo los identificamos? Por una técnica de coloración que ya hemos repetido varias veces, inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una técnica de coloración que se emplea el concepto de antígeno-anticuerpo. Antígeno-anticuerpo. Estos receptores que acá se mencionan, alfa y beta, que tienen mayor 90% de linfocitos T, que son CD4, CD8, se encuentran en la membrana. O sea, aquí está el linfocito y acá en la membrana tienen por hecho receptor. Esos receptores, por ejemplo el CD4 es el antígeno. Es el antígeno de la membrana del linfocito. Y esas desarrollan colorantes que tienen anticuerpos, ¿no? Eso se prepara con ratones, ¿no? Con el suelo de ratones. Entonces, hay colorantes que están unidos a anticuerpos. Entonces, ¿el anticuerpo qué hace? El anticuerpo busca el antígeno. Tengo anticuerpo que busca antígeno CD4. Entonces, yo tengo mi colorante que tiene anticuerpos contra el CD4. Lo coloco en el tejido y si pinta, significa que el antígeno encontró a su respecto. Mejor dicho, que el anticuerpo encontró el antígeno en la muestra. Entonces, de esa forma nosotros reconocemos que es un linfocito T CD4 o es un T CD8, por esa técnica en la cual el colorante está unido a un anticuerpo. Y así podemos nosotros identificar cualquier célula. Siempre la inmunohistoquímica nos sirve para eso, para cualquier célula. En el caso de los linfocitos, por estos receptores que tienen CD.
CD3, CD5, CD10, CD20, hay como CDs hasta 60, 72 me parece. Porque los linfocitos tienen hay diferentes tipos de linfocitos. Y aparte hay diferentes estadios de maduración. Entonces hay un montón de marcadores. Entonces la inmunohistoquímica detecta no solamente linfocitos, también sirve para detectar cualquier célula, como ya les había mencionado antes, ¿no? Cualquier célula. Si yo quiero detectar una célula de origen epitelial, ¿qué tienen en común una célula de origen epitelial? Tienen queratina. En su estructura molecular de su sitio esquelético tiene queratina. Entonces, en la célula de queratina, en mi reactivo, en mi programa tengo antiqueratina. Entonces, coloco el reactivo sobre la célula y si la antiqueratina reconoce la queratina, se pinta. Si no la reconoce, no se pinta, ¿no? Y de esa forma se reconocen las células en patología, en histología, ¿no? Histológicamente se reconocen de esa forma. Y es muy rápido y mucho más barato que lo que hacía antes con microscopía electrónica. Ahora esto es rápido con valoración, pero mediante estas técnicas de antígeno-anticuerpo. Y esa es rutinaria, eso. Entonces, a los linfocitos T se les considera como las células básicas para la respuesta inmunitaria mediada por células, o sea, la inmunidad celular. La inmunidad entonces puede ser celular o puede ser humoral, cuando hablamos de inmunidad adquirida. ¿Ya? La inmunidad dijimos que puede ser innata o natural o puede ser adquirida. Y la inmunidad adquirida puede ser celular a cargo de los linfocitos T o humoral a cargo de los linfocitos B. Los linfocitos T se van a dividir en tres células que nos colocan los coladores o helper, linfocitos T helper, que se secretan linfocinas, ayudan a otros linfocitos a ejercer su función efectora, estimulan a los linfocitos B para producir anticuerpos. Ahora, esto también es importante. Los linfocitos T y B están bien relacionados. O sea, no es que el T haga su función por un lado y el B haga por otro lado. Si bien es cierto, cada uno se desarrolla cada uno porque tiene su línea de desarrollo, pero están interconectados. Hay mucha interconexión entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Por eso cuando ustedes más adelante lleven sus cursos, otros cursos, y van a hablar de las enfermedades inmunitarias, porque la inmunidad te va a dar muchas enfermedades, ¿no? El sistema inmunitario se enferma mucho, desde alteraciones autoinmunes, ¿no? Hasta problemas de inmunidad que pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Lo más conocido en secundaria es el SIDA, ¿no? El VIH. Y también hay neoplasias de esto, ¿no? Hay bastantes enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario. Entonces, muchas de las enfermedades inmunitarias primarias, o sea, ¿qué es una enfermedad inmunitaria primaria? Por ejemplo, un niño que tiene 5 años y que se resfría todo el año, tiene 10 resfríos al año, tiene 5 o 6 eventos de otitis media en el año, le da neumonía 2 o 3 veces al año. Ese es un niño que no es normal, su sistema inmunológico no está defendiendo. Todo el mundo nos podemos resfriar, un niño también, pero no le va a dar 3 neumonías al año, ¿no? No le va a dar otitis media cada rato. Cuando ocurren esas cosas es porque ese niño tiene alterado su sistema inmunológico, ¿no? Tiene una enfermedad primaria, una inmunidad primaria, porque eso se da en los primeros años. Y cuando ocurre eso, generalmente lo más frecuente es que haya una alteración en los linfocitos T y B juntos, de los dos, no solamente de uno, de los dos. Por eso les decía que el linfocito T y el B se necesitan ambos para poder desarrollar su función. Si bien es cierto, cada uno produce su función, uno es celular, otro es humoral, pero se necesitan. Uno estimula al otro. La presencia del uno estimula al otro. Sobre todo el T estimula al B. Entonces, estimula a los linfocitos B para producir anticuerpos. ¿Quiénes? Los T helper. Activa el sistema de defensa dependiente de los macrófagos. Y su marcador lo significa el CD34. El CD34 está aquí, en la membrana celular, aquí. Entonces el CD34. Yo quiero saber si lo que estoy viendo en mi muestra es un CD helper, entonces le coloco un marcador CD34.
Ahora, esto acá de inmunohistoquímica no solamente sirve para hacer diagnóstico, también sirve para hacer tratamiento. Las personas que tienen linfoma, que tienen leucemias, se van a hacer una prueba que tiene el mismo fundamento de inmunohistoquímica que se llama citometría de flujo. La citometría de flujo es una prueba que se hace específicamente para contar cuántos. Ya no quiero saber si es un linfocito T helper. Yo no quiero saber si es un CD4, no quiero saber, yo quiero saber cuántos CD4 tengo. ¿En quién es importante eso? Por ejemplo, un paciente que tiene VIH. Un paciente que tiene VIH y está entrando en estadio SIDA es porque sus niveles de linfocitos T CD4 han bajado, ¿no? Entonces yo necesito saber cuántos linfocitos T CD4 tiene este paciente. Generalmente cuando tienen de 200 CD4 hacia abajo, se considera que el paciente en estadio SIDA, ¿no? Entonces, por medio de citometría de flujo, se puede contar, se cuenta qué cantidad de linfocitos tengo yo, ¿no? O tiene el paciente. Lo mismo se hace en los casos de cáncer, las leucemias o los linfomas. Con la quimioterapia, los linfocitos anómalos deberían ir disminuyendo. Entonces, con la citometría de flujo, se le toma sangre al paciente y luego se coloca en la máquina y la máquina te va a contabilizar cuántos linfocitos T tienes anómalos, ¿no? Entonces, eso, si está disminuyendo, significa que la quimioterapia está haciendo efecto. Si no está disminuyendo, significa que no está haciendo efecto y que se tiene que cambiar la quimioterapia, ¿no? Tiene que reevaluar el caso. Entonces, eso se hace con citometría de flujo. Es parecido a la inmunohistoquímica, simplemente que te cuenta. No solamente que te lo reconoce, sino que también lo cuenta. Cuenta cuántos hay. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Entonces, los científicos test citotóxicos destruyen células infectadas por virus y las células malignas. Para activarse necesitan interactuar con los células TH que modulan la respuesta inmunitaria. Se les identifica como CD8. Luego tenemos linfocitos T supresores o TS. Inhiben la respuesta de los TH, modulan la respuesta inmunitaria. Estos expresan el marcador CD8, por tanto se agrupan en una subpoblación de linfocitos T supresores y tóxicos. Y aquí tenemos una relación de, por ejemplo, de linfocinas, que son moléculas, interleuquinas, y quién las produce, ¿no? ¿Qué tipo de linfocitos las produce? Si estos linfocitos tienen alguna normalidad en su formación, en su desarrollo, etc., no van a producir linfocinas, no van a producir interleuquinas y van a haber problemas en la inmunidad. Es decir, son personas que van a tener siempre infecciones a repetición. Todos estos participan en la inmunidad. Las células no son las únicas que participan, las moléculas también. Por ejemplo, las interleuquinas 4, que son producidas por linfocitos T helper, su función es activar los linfocitos B y T y los mastocitos. ¿Qué pasaría si no tuviéramos interleuquina 4? No se van a activar los linfocitos B y T y los mastocitos. Entonces esta persona va a tener un severo problema de inmunidad primaria, ¿no? Porque así nacen con ausencia de la formación de interleuquina 4, ¿no? Entonces pueden hacer con ausencia de la formación de interleuquina 5. Entonces por eso es muy importante que haya no solamente las células, sino que la célula también esté adecuadamente formada, que produzca todas las sustancias que tiene que producir. Las células plasmáticas son células B secretoras de anticuerpos. Tienen un citoplasma basófilo por la presencia del retículo endoplasmático rugoso y la aparato de Golgi. Núcleo de disposición en esfera de reloj. ¿Ya? Núcleo de disposición en esfera de reloj y nucleolo grande central, así como lo que dice acá. Ahí. El núcleo sería. Este es el núcleo. Esfera de reloj significa que tiene los puntitos como si fuera un reloj de pulsera. El nucleolo del centro. Y ¿qué nos faltaría para que sea un reloj? Solamente las agujitas. Entonces, como tiene esa forma de la cromatina rechazada hacia la parte periférica, se le da el nombre de núcleo en disposición de esfera de reloj. Otros también le llaman rueda de carreta.
¿Por qué llaman rueda de carreta? Porque si no hace la proyección imaginaria que estos fueran rayos, sería como en la rueda de una carreta antigua. ¿No? Esas carrozas antiguas que había. Entonces, así se denomina. Esa es la imagen de una de estas células. Este es el núcleo nada más. El núcleo, solamente el núcleo. Porque la célula es así como es. Es decir, una célula grande, con un núcleo rechazado hacia la periferia, con la cromatina así a manera de tirar al reloj, con un núcleo grande central. Es una célula plasmática. Esa es la célula que produce anticuerpos. ¿Y de dónde deriva? Deriva del linfocito B. Los macrófagos y células dendríticas son de tipo monocítica, pueden ponerla por las células fagocíticas, tienen forma redondeada con citopos, corpus y huesos y tienen lisosomas. Los macrófagos, hemos hablado bastante de ellos. ¿Los macrófagos de dónde derivan? Derivan de los monocitos, ¿se acuerdan? Los monocitos. Son células grandes, con citoplasma voluminoso, de color rosado. Tiene un papel importante en la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T. El ejemplo típico de la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T es la tuberculosis, los granulomas. ¿No? Más adelante, cuando yo tuberculosis, quienes participan activamente en la formación de los granulomas son estas células, ¿no? Los macrófagos. Ahora, los macrófagos forman parte del sistema inmunológico fagocítico, hemos hablado bastante de ellos. Los macrófagos tisulares fijos, macrófagos secretores, células epitelioides y las células penetrales antígenas, todos ellos son parte del sistema inmunológico fagocítico. Ahí tenemos, por ejemplo, en el pulmón, los macrófagos alveolares, en el hígado, la célula de Kupffer, en el cerebro, la microglia, en la piel, las células de Langerhans. Estas son células específicas del sistema inmunológico fagocítico. Son macrófagos especializados. Aquí hay un macrófago en el tejido. Los macrófagos únicamente están en los tejidos. No hay macrófagos en sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre están los monocitos, ¿no? Las células penetrales antígenos fagocitan y procesan los materiales antigénicos, luego los presentan a los linfocitos. Derivan de los monocitos, se expresan marcadores de la línea leucocitaria. Estas células penetrales antígenos tienen finas prolongaciones del citoplasma. Por eso se llaman células dendríticas. Se llaman células dendríticas porque tienen como prolongaciones. ¿Cuáles son las células penetrales antígenos que se conocen? Tenemos estas. Las Langerhans, las células reticulares dendríticas de los ganglios linfáticos, las células intersticiales dendríticas, las células veladas de la sangre y las células de la microglia o microglía. Todas estas son células que corresponden a este sistema de macrófagos y células dendríticas. Esta es una coloración especial, ¿ya? Donde se puede ver las células que tienen múltiples prolongaciones, tienen como muchas patitas. Ahí tienen como varias puntitas. Entonces la respuesta inmunitaria va a depender de la interacción de las células del sistema inmunitario en tejidos y en especial en ganglios invasos. Y hemos visto que en la médula ósea se originan los precursores de las células 20, ¿no? La médula ósea es el sitio donde se originan todos los leucoblastos, ¿no? Los leucoblastos están aquí en la médula ósea. Órganos linfoides, esto lo vamos a ver en la práctica. El timo es el lugar donde se van a mover los linfocitos T, ¿verdad? Es el primer órgano linfoide que aparece durante el desarrollo. Tiene origen endodérmico, posee un factor ecodérmico de la bolsa faríngea, de la tercera bolsa faríngea. Esto es el único órgano linfoide que contiene un almacén de células epiteliales. Normalmente, si ustedes recuerdan, normalmente el armazón de un órgano lo da el tejido conectivo. En el caso del timo, el armazón no lo da el tejido conectivo, lo da células epiteliales. ¿No? Es característica, es propio del timo, no hay otro órgano que tenga eso. Entonces, el timo
El armazón del tejido linfoide nos da un grupo de células epiteliales, es algo característico. El timo, vamos a ver eso, vamos en la práctica, vamos a ver más específicamente esto. Luego tenemos, bueno, en la etapa adulta el timo va a evolucionar, se va a llenar de grasa y se va a fibrosar. El timo de una persona adulta es muy pequeñito, ¿no? Porque está básicamente lleno de grasa y fibrosa. Pero aún así un timo de un adulto también puede tener problemas. Hay neoplasia, ¿no? Hay neoplasia en el timo, el timoma, es una neoplasia. Los ganglios linfáticos ya hemos visto que son cadenas que están en relación al tejido linfoide o a los vasos linfáticos, ¿no? Son filtros inespecíficos para partículas, microorganismos y carbón. Constituyen un mecanismo adecuado para que los organismos puedan interactuar con los antígenos y sepan presentar la digestión. Este de aquí es un esquema de un ganglio linfático. El ganglio linfático es como si fuera un colador. Todo aquello que ingresa a nuestra sangre, que atraviesa la primera barrera de defensa y entra al sistema linfático, va a recorrer nuestro cuerpo hasta que llegue a un ganglio. El ganglio va a servir como un colador realmente. Ingresa la linfa por los vasos aferentes. Y la linfa no se queda acá, la linfa sigue su camino por los vasos eferentes. Pero en el interior del vaso linfático, en el interior, se van a quedar todas las sustancias que son tóxicas a nuestro cuerpo. Células anómalas, células neoplásticas, bacterias, virus, todo se va a quedar acá. Repito, es como si fuera un colador. Entra la linfa sucia y del vaso, del ganglio linfático o del vaso eferente sale la linfa, digamos limpia, ¿no? Queremos más o menos hablar así. Esta es una especie de colador, tiene sus características, tiene una cápsula, tiene vasos aferentes, tiene vasos eferentes, y en el interior tiene una corteza, y adentro tiene una serie de sinusoides y tiene una serie de filtros que son los linfocitos, tanto T como B. Y estos linfocitos están organizados en forma de folículos linfoides, que van a permitir que solamente que se quede todo aquello que sea tóxico, que sea anómalo, y lo que sea la linfa que sea buena o que está limpia, sigue su camino hacia otra estación, porque tenemos muchas estaciones de ganglios linfáticos. Entonces esta de acá es la forma, la estructura más pequeña de un tejido linfoide, el folículo linfoide. El folículo linfoide es una estructura redondeada que tiene una corteza generalmente formada por linfocitos T y una zona central formada por linfocitos B. Esto es un folículo linfoide secundario. Cuando tiene centro germinativo como esto, se llama folículo linfoide secundario. El centro germinativo se llama a lo que está, a esta estructura que está el centro más claro. Lo más claro es el centro germinativo. Lo más oscuro es la corteza. Entonces, cuando un folículo linfoide tiene estas dos estructuras, tiene corteza y tiene centro germinativo, se le llama folículo secundario. Si no tiene centro germinativo, se le llama folículo primario. Entonces, nuevamente, acá tenemos el folículo. Acá tiene centro germinativo. La G significa germinativo acá. Entonces, este es un folículo secundario. ¿Ya? Cuando tiene centro germinativo, repito, es un folículo secundario. Esto ya como una coloración especial de química, donde te pueden diferenciar los diferentes tipos de linfocitos. En la periferia puede ser linfocito T, en el centro linfocito B. En este caso solamente te están pintando los linfocitos T. Los que no son T no los pintan. En la coloración siempre, en industria química siempre es un color marrón o un color dorado. Le dicen en HE. Acá también tenemos
Y el que está acá abajo, que sí tiene centro germinativo, ¿lo reconocen ahí? Tiene un centro claro. Entonces, el que está acá arriba es una estructura redonda, sin centro germinativo, linfocito, este es un folículo primario. El que sí tiene centro germinativo acá abajo, folículo linfoide secundario. El vaso es otro órgano linfoide, ¿no? Otro órgano linfoide. Se encuentra en el abdomen. Actúa como un modo de filtro eliminando partículas, hematíes, plaquetas viejas o alteradas de la circulación. Semejante al ganglio linfático. La diferencia es que el ganglio linfático lo tenemos repartido en todo nuestro cuerpo. En cambio, el vaso es uno solo. Elimina partículas, hematíes, los hematíes envejecidos, las plaquetas envejecidas que están en la circulación, ¿no? Tiene estructura, tiene una cápsula, los vasos tienen una pulpa roja y tiene una pulpa blanca. La pulpa blanca es donde se encuentra el tejido linfóide. Entonces, cuando vamos vasos, vamos a ver en el laboratorio, vamos a ver vasos. Ahí vamos a poder ver la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa roja es donde se encuentra el lugar donde van a morir los glóbulos rojos, las plaquetas, los linfocitos viejos. Y la pulpa blanca es el tejido linfóide, donde se encuentra tanto el linfocito T como B. Esa es la pulpa blanca. Entonces, por eso que el vaso es un órgano linfóide, porque tiene pulpa blanca. La pulpa blanca es la parte linfóide del vaso. Entonces, la pulpa blanca son linfocitos B y T con función semejante a la de la corteza superficial y para corteza del ganglio linfático. Pulpa blanca esplénica, acá hay una colección inmunohistoquímica donde en un color dorado, marrón, se están pintando los linfocitos. Solamente los linfocitos están pintando. La pulpa blanca, la pulpa blanca que es el tejido linfóide. Y finalmente el tejido linfoide que no está encapsulado. El tejido linfoide que está libre, no tiene cápsula que lo rodea. Es un tejido linfoide que se llama asociado a las mucosas. Y ustedes también más adelante van a leer así. MAL por sus siglas en inglés. Es tejido linfoide asociado a las mucosas. ¿No? Está en inglés. El tejido linfoide asociado a las mucosas se encuentra sobre todo en la vía digestiva y la vía respiratoria. ¿Ya? Es un tejido linfoide y también la vía urinaria, como está acá. Se encuentra formando infiltrados difusos o ganglios más diferenciados. Su función es dotar al organismo de protección inmunológica. Cuando hablamos del tubo digestivo, hablamos de GAL. Cuando hablamos a los bronquios, LAP, TELAP, ¿no? Y así simplemente se especifica según el lugar donde se encuentra. Pero en general, es el tejido linfoide asociado a las mucosas. Las placas de Peyer se encuentran en el tubo digestivo, sobre todo a nivel interno delgado, ¿no? Amígdalas tenemos en la vía digestiva, el anillo de Waltenia. Acá, por ejemplo, tenemos el tejido linfoide. La parte de acá abajo es el tejido linfoide. Estos puntitos que ustedes ven ahí, esos puntitos son linfocitos. ¿Y qué pasa con el tejido linfoide? Acá está la corteza y acá está el centro germinativo. Este es un folículo linfoide secundario. Pero ¿qué pasa? No tiene cápsula. ¿Quién lo está cubriendo? ¿Reconocen ese epitelio, no? Es un epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, este es un tejido linfoide. ¿En qué órgano se encuentra? En la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces, está asociado a la mucosa respiratoria en esta forma, ¿no? Este de acá es en la mucosa bucal, amígdala palatina. No se lo van a ver acá, pero van a ver en la práctica que está cubierta por un epitelio identificado plano no queratinizado. La cavidad bucal tiene epitelio plano no queratinizado, ¿no? Entonces van a ver tejido linfoide rodeado por un epitelio identificado plano no queratinizado, amígdala palatina. Esos son ejemplos de tejido linfoide asociado a las mucosas. Son tejido linfoide suelto, disperso en las mucosas, por debajo de los epitelios y que lo están protegiendo, están alerta a cualquier infección. Bien, entonces tenemos hasta acá nos hemos quedado.
los órganos que hemos hablado mucho lo vamos a ver en la práctica. ¿Ya? Vamos a ver con más detalle en la práctica. En la práctica vamos a ver vaso, ganglio,